Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 8 del primer libro de Samuel marca un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Es un punto de inflexión que cambia para siempre la estructura política y espiritual de la nación. Hasta ese momento, Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios, pero en este capítulo, el pueblo hace una petición que revela su deseo de ser como las demás naciones. Piden un rey. Este relato no solo tiene implicaciones históricas, sino también profundas lecciones espirituales sobre la obediencia, la identidad, la confianza en Dios y las consecuencias de nuestras decisiones. El contexto de 1 Samuel 8. Israel estaba viviendo una etapa de transición. Samuel, el último de los jueces y un profeta fiel, había guiado al pueblo durante años. Bajo su liderazgo, Israel había experimentado una restauración espiritual y algunas victorias militares importantes. Sin embargo, Samuel ya era anciano y había nombrado a sus hijos Joel y Abías como jueces en Berseba. A diferencia de su padre, los hijos de Samuel no siguieron el camino de la justicia. Se dejaron corromper por el dinero, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. La corrupción de los líderes fue uno de los factores que impulsó al pueblo a buscar un nuevo sistema de gobierno. La petición del pueblo. Los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel en Ramá. Le expresaron su preocupación. Samuel estaba envejeciendo y sus hijos no eran dignos de continuar la función de jueces. Por eso le pidieron: «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». La petición en sí misma no parecía fuera de lugar desde una perspectiva humana. Otros pueblos tenían monarcas que lideraban tanto en asuntos civiles como militares. Israel quería un liderazgo centralizado, una figura fuerte que pudiera guiarlos en la guerra y en tiempos de paz. Sin embargo, el problema no era solamente la estructura de gobierno que pedían, sino la motivación detrás de su deseo. Al pedir un rey como las demás naciones, Israel estaba rechazando su identidad única como pueblo elegido y gobernado directamente por Dios. Querían parecerse a los pueblos paganos en lugar de mantener su llamado especial. La reacción de Samuel y la respuesta de Dios. Samuel se disgustó con la petición del pueblo. Como profeta de Dios y hombre de oración, llevó el asunto ante el Señor. La respuesta de Dios fue clara y reveladora: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos». Dios había sido el verdadero rey de Israel desde el Éxodo. A través de líderes como Moisés, Josué y los jueces, Dios había guiado y protegido a su pueblo. Pero ahora, Israel deseaba un rey humano en lugar de depender de la soberanía divina. Este acto representaba un rechazo directo a la realeza de Dios. A pesar de esta grave falta, Dios ordenó a Samuel que escuchara al pueblo, pero antes debía advertirle solemnemente sobre las consecuencias de tener un rey. La advertencia de Samuel. Samuel convocó al pueblo y les transmitió el mensaje divino. Les explicó con detalle las implicaciones de tener un rey sobre ellos. Dijo que el rey tomaría a sus hijos para servir en sus ejércitos, conducir sus carros de guerra y fabricar sus armas. Tomaría a sus hijas para ser perfumistas, cocineras y panaderas. Además, se apropiaría de lo mejor de sus campos, viñedos y ganados, impondría impuestos y convertiría al pueblo en sus siervos. Samuel dejó claro que el poder real traería consigo abusos, opresión y explotación. Y les advirtió que, cuando clamaran a Dios por causa del rey que habían elegido, Él no les respondería. Esta advertencia fue una enseñanza sobre las consecuencias de las decisiones precipitadas y la importancia de confiar en Dios en lugar de en las soluciones humanas. La terquedad del pueblo. A pesar de las claras advertencias de Samuel, el pueblo insistió. Dijeron: «No importa, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá delante de nosotros y librará nuestras batallas». El deseo de Israel de parecerse a los pueblos vecinos fue más fuerte que su confianza en el liderazgo de Dios. No querían ser diferentes, querían seguridad visible, un líder tangible en quien depositar su confianza. Samuel volvió a consultar al Señor, y Dios le dijo que atendiera la petición del pueblo y les diera un rey. Así culmina este capítulo, con la confirmación divina de que,
Aunque la petición del pueblo no era conforme a su voluntad perfecta, Él les concedería lo que pedían. Reflexiones y lecciones espirituales. Este episodio tiene múltiples enseñanzas que son válidas no solo para la antigua Israel, sino también para las personas en cualquier época. 1. La identidad como pueblo de Dios. Israel fue llamado a ser un pueblo diferente, un testimonio viviente de la santidad, la justicia y el amor de Dios. Al pedir un rey como todas las naciones, estaban renunciando a su identidad única. Hoy en día, muchas personas caen en la misma tentación. Desean conformarse al mundo en lugar de vivir conforme al llamado de Dios. La presión de encajar y parecerse a los demás puede conducir a decisiones equivocadas que comprometen la fe y los principios. 2. La confianza en Dios frente a soluciones humanas. El deseo de tener un rey reflejaba una falta de fe en la guía y provisión de Dios. Israel no confiaba en que Dios podía seguir protegiéndolos y liderándolos. Querían un líder visible para sentirse seguros. Este principio se aplica en momentos en los que las personas enfrentan crisis o incertidumbre. Es común buscar soluciones humanas rápidas y tangibles en lugar de esperar en la dirección de Dios. La fe genuina implica confiar en la soberanía divina, incluso cuando las respuestas no son visibles. 3. Las consecuencias de las decisiones. Aunque Dios accedió a la petición del pueblo, no eliminó las consecuencias de su elección. Las advertencias de Samuel fueron una descripción precisa de los abusos que más tarde se verían bajo el reinado de varios monarcas, incluyendo figuras como Saúl, Acab y otros. Las decisiones humanas, especialmente aquellas que se toman sin consultar a Dios o en desobediencia a su voluntad, tienen consecuencias. Dios respeta el libre albedrío, pero las acciones traen resultados que pueden ser difíciles de revertir. 4. La paciencia y la guía espiritual. Samuel actuó con paciencia y buscó la dirección de Dios en cada paso. Aunque estaba dolido por la petición del pueblo, no actuó precipitadamente ni desde el enojo. Su ejemplo enseña la importancia de la oración y de consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes. Asimismo, la labor de advertir al pueblo muestra la responsabilidad de los líderes espirituales de comunicar la verdad, aunque sea impopular. El cumplimiento de la petición. Más adelante en la narrativa bíblica, se cuenta cómo Dios permitió la elección de Saúl como el primer rey de Israel. Esta elección, aunque era una respuesta a la demanda del pueblo, no resultó en una monarquía perfecta. Saúl tuvo un comienzo prometedor, pero su reinado se vio marcado por desobediencia, celos y rechazo divino. La monarquía en Israel trajo tanto momentos de gloria, como el reinado de David, como de decadencia y división. La advertencia inicial de Samuel se cumplió con el tiempo, y el deseo del pueblo de parecerse a las demás naciones los llevó por un camino de altibajos. Aplicaciones actuales. Aunque vivimos en un tiempo diferente, las dinámicas espirituales de este pasaje siguen siendo relevantes. La presión de conformarse al mundo sigue siendo una realidad. La fe cristiana enseña que los creyentes deben ser luz en la oscuridad y no copiar los patrones de este mundo. En las decisiones precipitadas tomadas por miedo o inseguridad pueden alejar a las personas de la voluntad de Dios. La paciencia y la oración son fundamentales para actuar en sabiduría. La autoridad y el poder deben ejercerse con humildad y servicio, no con opresión. Este principio es válido en cualquier posición de liderazgo, ya sea en la familia, en la comunidad o en la iglesia. Conclusión. El capítulo 8 de 1 Samuel es una poderosa advertencia sobre los peligros de rechazar la soberanía de Dios en busca de soluciones humanas. Israel, en su deseo de tener un rey visible y tangible, renunció a la dirección directa de Dios y eligió un sistema que traería tanto bendiciones como dolor. Este relato invita a cada lector a examinar su propia vida y considerar quién está realmente en el trono de su corazón. ¿Confiamos plenamente en Dios o buscamos seguridad en las estructuras humanas? La historia de Israel es un espejo que refleja la lucha interna entre la fe y el deseo de control humano. Mantener la mirada en Dios, obedecer su palabra y confiar en su guía son las claves para evitar los errores que llevaron al pueblo de Israel a pedir un rey que, aunque fue concedido, los alejó de su verdadera vocación como nación santa. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.